La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Sí, y ya tenemos aquí en vía telefónica la presencia de Leonor Gómez Barreiro, periodista especializada en temas de transparencia, anticorrupción y Estado abierto. Este es el contexto de la transparencia. ¿Cómo está, Leonor? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela, Juan. Pues aquí, contenta de estar colaborando un día más con ustedes. Y quisiera hoy tomarme una licencia con ustedes porque no voy a tocar específicamente los temas que están vinculados tradicionalmente a mi columna. Pero resulta difícil no abstraerse de este movimiento que se generó en las redes sociales y bueno, dada primero mi condición que soy mujer y lo segundo que me dedico también a los medios de comunicación, me gustaría tocar el tema del movimiento Me Too en México y cómo tomó fuerza este fin de semana en las redes sociales. Mujeres denunciaron casos de violación sexual, maltrato físico, manipulación psicológica y acoso por parte de personajes vinculados a la literatura, al periodismo y la academia. Estos espacios, considerados como los más progresistas, porque son proclives a las críticas de sistemas conservadores, la gestión de ideas de avanzada e innovadoras, quedaron exhibidos ante la sacudida que provocaron los reclamos, las denuncias públicas y la sororidad con las víctimas que fue expresada por hombres y mujeres en todo el país. Lo elevado de la protesta incluso provocó que medios de comunicación tuvieran que fijar una postura con respecto a personajes implicados. Algunos medios de comunicación optaron por separarlos de los cargos, suspender relaciones laborales, replantearse protocolos de denuncia o incluso establecerlos, porque finalmente quedó en evidencia que pues hay en muchos espacios de medios de comunicación todavía este tema no se aborda con claridad y todavía no se sabe qué prácticas se tienen que aplicar para tener conductas preventivas de estos hechos. Y por ejemplo, la revista Chilango y Más por Más reconocieron que las víctimas necesitaban espacios de mayor seguridad para alzar la voz, pero también que se debía honrar la presunción de inocencia de quienes eran acusados en las redes sociales. La decisión fue separar de los puestos a 2 de 3 personas acusadas y tomar medidas con los resultados definitivos de las investigaciones. También la red de periodistas de a pie expresó que por lo menos 3 de sus colaboradores fueron señalados por actos que atentaron contra la dignidad y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Los hechos fueron reprobados por la organización e hicieron público su compromiso de profundizar en el tema, de propiciar una reflexión sobre sus condiciones laborales desiguales y de establecer códigos y procedimientos internos. Además, que hicieron público que están en un proceso de autocrítica hacia cómo han estado trabajando hasta el momento y reconocieron, me parece, desde mi perspectiva y desde mi interpretación, que de manera pues muy humilde dijeron no tenemos protocolos, pero a partir de esto, por supuesto que vamos a trabajar en ello. Sin embargo, esta ola pues no ha sacado la basura que prevalece en lo más profundo. Seguramente hubo muchas denuncias que no se hicieron por temor. Finalmente, hay muchas mujeres han expresado en distintos espacios que cuando se realiza una denuncia en algunos entornos es contraproducente. O sea, es decir, hay una ola de descalificación hacia lo que se está expresando y evidentemente siempre habrá la semilla de la desconfianza para de alguna manera demeritar lo que se está diciendo. Sin embargo, habría que tener como los límites en este tema y es justo en los cuales se tiene que ir pensando que tal vez de brote pronto no tengamos ahorita como la ruta que se tendría que seguir en estos casos. Sin embargo, es un tema que está ahí, que ya fue denunciado, que hay que evaluar caso por caso porque probablemente dentro de toda esta ola que se generó seguramente hay casos de gente que pues no debería de estar implicada en esto, que está siendo acusada de manera injusta y entonces pero también hay muchos casos donde pues la denuncia o el reclamo es válido y está el derecho de las mujeres de expresar qué es lo que les está sucediendo y de sacar a la luz pública esa caja
de Pandora, de muchos hechos que se han quedado ahí, que no se han podido denunciar. Entonces, es un tema delicado que se tiene que matizar, que por supuesto son posturas que no deben de radicalizarse y que tendrían que explorarse caso por caso qué es lo que está sucediendo. Sí. Bueno, por ejemplo, en la región hubo algunos casos de escritores, también la evidencia en días recientes que quedaron al descubierto violaciones a la privacidad y acoso a chicas universitarias, y seguramente habrá otros testimonios de abuso que quedaron en la bandeja de los borradores de Twitter de mujeres que todavía no se atreven a alzar la voz. La reflexión desde mi postura es que pues ya estamos viviendo otros tiempos. Me parece que las nuevas generaciones de mujeres están dando una sacudida, están asumiendo su ser mujer de distintas formas, y que bueno, pues el silencio y la permisividad ya dejaron de ser una opción en este mundo donde tenemos necesidad de expresarnos, pero también la necesidad de reflexionar cómo lo estamos haciendo en el espacio público. Sabes, luego hay oleadas, porque hay que recordar que el movimiento de Me Too proviene desde 2006-2007 aproximadamente en Estados Unidos, cuando la activista Tarana Burke lo creó para atender a mujeres de colonias marginadas, de barrios marginados que eran sujetas de violencia sexual. Estamos hablando, fíjate, desde el 2006. Estamos en 2019. Luego revive con esta situación de las actrices y el mundo de Hollywood y este director que prácticamente fue condenado al ostracismo por todas estas agresiones que fue capaz de cometer contra muchas mujeres del mundo de la actuación. Entonces, ahora viene esta oleada en nuestro país y seguimos pidiendo lo mismo. Ahí es donde creo que tendremos que detenernos. Sí, los movimientos sí, las expresiones sí, la posibilidad de visibilizar estas agresiones sí, pero ¿qué más junto con estos sí? ¿Cómo le vamos a hacer para realmente recomponer las circunstancias por las que atraviesan muchas mujeres? Porque finalmente lo positivo de aquí es que se abre una posibilidad de hablarlo y de dialogarlo, como una medida muy pragmática. Podríamos decir pues ya la necesidad de que en todos los sectores empiecen a aplicarse protocolos, ¿no?, mínimos para poder mejorar nuestras relaciones laborales y la manera en la que estamos interactuando en distintos espacios. Sin embargo, pese a que sabemos que este no es un movimiento propio, generado únicamente aquí en México de manera espontánea, hay pues un trabajo colectivo que se hizo, me parece, porque esto no sale nada más de la generación espontánea, no sale así nada más porque sí, no, hay una participación política por parte de las mujeres que está viva en este momento. Hubo también otras oleadas aquí en México con el tema de actores, sin embargo creo que, porque estuve viendo algunas publicaciones de mujeres feministas que estaban hablando del tema, que habían iniciado como incendiado esta llama en las redes sociales, que no habían calculado hasta dónde se podía llegar y que de repente vieron que en el transcurso de horas se fueron sumando, por ejemplo, al inicio era solamente escritores y luego que se fueron sumando otros nichos como el nicho académico, como el nicho de los escritores. Entonces, bueno, pues creo que hay mucho que hablar, hay mucho que decir sobre este tema. Que estamos viviendo también en México un contexto polarizado, que también requerimos como pensar dos veces antes de hacer algunas cosas en la escena pública, porque pues todo ya está tomado a pelea, todo está tomado a polarizarse, pero pues veamos detrás de esto qué es lo que queda, detrás de esta ola qué es lo que queda y cuáles podrán ser las acciones a seguir. Me parece súper importante lo que hicieron ahora los medios de comunicación, algunos que tradicionalmente pues están acostumbrados a no decir nada con respecto a sus decisiones laborales, pues ya cada vez fueron más los que asumieron una posición en torno al tema. Hay algunos donde pues incluso dicen vamos a repensarlo, vamos a hablar con nuestro comité, la decisión
no es de una sola persona, se está consultando, nos estamos llevando el tiempo para saber qué es lo que ocurre con estas personas y bueno, en caso de que sean reincidentes en este tipo de acusaciones, pues entonces se tomen carta en el asunto. Bien. Pues ya está ahí el tema, ya está en la agenda pública. Tratemos de tomar lo positivo de esto que está ocurriendo y bueno, vamos a ver cómo las instituciones pues toman lección de esto. Pues ahí es donde. Vamos a ver si luego no se apaga el movimiento y resurge 10 años después. Tal vez yo no lo vea, pero si tú lo ves, acuérdate de este momento en el que estamos y desgraciadamente poco se mueve en torno a la defensa de las mujeres. Pero bueno, muchísimas gracias, Leonor, por estar con nosotros y por traernos el tema. Gracias a ustedes, dejo a disposición mis redes sociales, me encuentran en Twitter como @nonobarreiro y en mi cuenta de Facebook, Leonor Gómez Barreiro. Muchas gracias, Leo. Hasta luego.